Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. Este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar 1 metro cuadrado del territorio argentino. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y como siempre a nuestro querido Fútbol y Boxeo. Estas fechas, por cierto, son muy especiales en la República Argentina, tienen que ver con un caro sentimiento para todos nosotros relacionado al conflicto bélico de las Islas Malvinas en 1982. Veíamos en el inicio de este contenido y a modo de introducción las palabras del entonces presidente de facto, Leopoldo Fortunato Galtieri, dándole de alguna manera la bienvenida a lo que hasta ese momento era una hipotética guerra que, por cierto, tuvo connotaciones muy especiales en nuestro país. Desde aquel momento, por supuesto, y hasta nuestros días. A través del testimonio de Omar de Felipe, que por cierto marcará en lo que vamos a compartir en un ratito nada más, la dificultad que tuvo, por ejemplo, de hablar acerca de lo que le tocó vivir y lo que significa estar en una guerra. Así que será el turno de Omar de Felipe, este hombre tan respetado en el mundo del fútbol y que por supuesto alguna vez por fortuna empezó a contarnos y a echar un poco de luz después de tanta oscuridad. Estuviste 77 días en Malvinas, los pozos se inundaban de agua, escaseaba la comida cuando empezó la guerra, cuando llegaron los ingleses, robaste comida, y después que les dieron mucho asado para engordarlos un poco porque estaban muy flacos. En Campo de Mayo, sí. Sí. Eso creo que 48 horas estuvimos en Campo de Mayo. Sí, comíamos asado a las 8 de la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Para que no aparecieran tan demacrados. Sí, comíamos sin cubierto. Una mano. ¿Por? Y uno no viene muy bien. Entonces a veces quizás era un riesgo, creo que estaba bueno. No le daban los cubiertos por la duda que alguno. Sí, por ahí uno no se dio, en ese momento queríamos irnos a ver a nuestra familia y con el tiempo nos dimos cuenta que estaba bien, o sea, al menos a mí, en lo personal, estaba bien, porque no sé si fueron 48 o 72 horas que estuvimos en Campo de Mayo, y cuando salí, en 24 horas, en las primeras 24 horas que volví a ser civil, tenía una Coupé 1600, que habíamos comprado con mi vieja a pagar, que lo estábamos pagando. Y en esas 24 horas que fui civil lo choqué 3 veces. La tercera fue tremenda. La trajimos en un remolque al taller. O sea, ahí uno se empezó a dar cuenta de cómo estábamos, la aceleración que teníamos, ¿no? Entonces entendí por qué nos metieron en Campo de Mayo y trataron de que nos calmáramos un poco. Leí por allí alguna vez que contaste que un día diste un nombre de un compañero tuyo que había muerto al lado tuyo. Y que un hermano en una cancha pidió hablar con vos. Sí, fue la única vez que nombré a alguien, después no nombré a nadie más. Sabiendo los nombres y los apellidos que... Sí, en esa época sí, yo de él me acuerdo muy bien porque
En el año de servicio militar dormíamos cama por medio, estuvimos casi un año ahí, así que teníamos una relación. Después en Malvinas, cada uno estaba en su sección, en su grupo, y estábamos separados, nos veíamos por ahí, nos podíamos cruzar, pero no convivíamos en el día a día. Cuando nos toca ir al frente en un combate aéreo, en unos bombardeos, bueno, caí herido, y bueno, y ahí empezamos a correr la voz, se corría la voz de todo lo que pasaba. Hirieron a tal, falleció, bueno, listo. Y era como algo normal. Y bueno, después que vuelvo al continente, le di una nota, no sé si fue la primera nota, a una revista. Entonces el periodista me pregunta, ¿recordás la muerte de un compañero? Digo, sí, de tal y tal persona. Y ahí quedó. Sale la revista, al otro día estoy entrando a entrenar a la cancha de Huracán y justo sale Porque vos cuando volviste de Malvinas, seguiste en Huracán jugando a la pelota. Claro, sí, sí. Ahí me hice el primer contrato y empecé a ser jugador profesional a partir del 82, 83. Sí. ¿Vas al entrenamiento? Voy al entrenamiento, estoy entrando y sale el loco Candedo, no sé para qué salía. Y me dice, loco, dice, Gurka, ahí hay un pibe que te está esperando, quiere hablar con vos. Porque algunos me decían Gurka, me cargaban, bueno. ¿Y dónde está? Ahí en la platea de Huracán, entra por la puerta 4, bueno. Pasó. Y cuando lo vi, era igual al hermano. Así que ni le pregunté quién era. Digo, es más, en un momento me pensé que me había equivocado. Digo, no falleció. Capaz que salió herido porque hubo muchos casos de compañeros que fueron heridos en lugares complicados del cuerpo y uno los daba, como se los llevaban, me decís, bueno, pues la herida que tiene, seguramente va a fallecer. Bueno, y este caso no. Y digo, me dice, no, soy el hermano. Y me dijo, te tengo que pedir un favor, contame cómo murió mi hermano, o si lo viste muerto, porque todavía mi mamá lo está esperando. Y ahí me rompió el alma. Y dije, nunca más nombro a nadie porque bueno, fue duro, ¿no? Fue duro. ¿Se pasó hambre ahí en Malvinas? Sí, mucho. Mentí cuando dije que aprendiste un poco cómo a robar. A No, robar que salíamos a robar, salíamos muchas veces a robar. Pero ¿cómo es salir a robar Y cuando no teníamos para comer, generalmente íbamos al pueblo y tratábamos de elegir alguna casa que estuviera deshabitada y entrar de alguna manera y directamente íbamos a los freezer y a las cocinas para cargar las cosas y salir para el pozo, para la posición donde vivíamos. Siempre llevábamos carne, lo que encontrábamos, metíamos en una bolsa y salíamos tranquilos. Entonces hubo un momento que, claro, cuando empezó a haber demasiados robos, empezó a haber policía militar que cuidaba, porque había mucha gente, muchos kelpers que estaban viviendo todavía ahí. Entonces había que cuidarlos de alguna u otra manera. A mí no me tocó, pero muchas veces muchos muchachos han entrado a casa donde había gente viviendo, bueno, ya la gente sabía y me contaban que les daban la comida y nos íbamos. No sé qué le pasará a todos ustedes, pero en la medida que uno repasa estos testimonios, por más que los vuelva a ver una y otra vez, son verdaderamente escalofriantes, conmovedores, tomando en cuenta que son vivencias genuinamente únicas y que muy pocas personas pueden contar. Las necesidades, esto de tener que robar para poder comer, ni que hablar del aspecto psicológico que por supuesto melló, como todos sabemos, a muchísimos de los excombatientes, los héroes de Malvinas, porque así verdaderamente hay que considerarlos, a los que volvieron y a los que lamentablemente entregaron su vida, derramaron su sangre allí en el territorio que es indudablemente argentino y así lo sentimos. Esta situación como describía, esto de regresar al continente y chocar 3 veces en un día, imagínense el modo en que llegaron estos pibes, porque eran pibitos nada más, apenas pibitos. Hay un tramo más para compartir del bueno de Omar de Felipe, que nos seguirá contando sus vivencias en el conflicto bélico de Malvinas de 1982. Después que termina la guerra, que se firma la rendición y volvemos a Puerto Argentino,
empezamos a entrar a los galpones donde estaba toda la comida. O sea, fue una cosa que entramos y había montañas de latas de dulce. Recuerdo que se subían los pibes y dije, ¿qué tenés? Dulce, dame. Y te tiraba una lata de 5 y... ¿Por qué la guardaban? Y pues yo imagino porque imaginaban una guerra ¿Más larga? más larga. Quiero imaginar eso. ¿Nunca quisiste volver? Y por ahí es la cuenta pendiente. Recuerdo que un colega tuyo me invitó a hacer una nota y me dijo, te quiero hacer una nota. Estábamos en Banfield con Julio. Digo, sí, no hay problema. Dice, pero no, en Malvinas te la quiero hacer. Y me pegó mal, sí, me pegó. Estuve 3 o 4 días bastante inquieto. Y ahí me di cuenta que me falta algo para cerrar. Quizás sea volver, quizás sea llorar un poco allá, quizás sean todas esas cosas que hoy uno todavía no termina de resolver. No sé, yo siempre dije lo mismo, que el fútbol me salvó la vida en este tema, porque yo tenía una inconsciencia muy grande, ¿sí? Como diciendo, tengo que volver y jugar. Recuerdo que una vez a Juan Fernández le dije, si me cortan una pierna, pegame un tiro, porque fíjate cómo estaba mentalizado y bueno, el hecho de estar entrenado, el hecho de haber vivido sin mi viejo, llegué a pensar todo el día en la calle, haciendo cosas para sobrevivir, me dio esa facilidad para andar. Yo creo que hemos sido injustos los argentinos, en general como sociedad, ¿no? Lo hemos ocultado. Sí, lo que más dolió o duele, dolió porque bueno, hace muchos años hay una apertura distinta hacia los excombatientes, eso está bueno. Pero de entrada era muy bravo, no le daban trabajo a nadie, excombatiente. Claro. Es más, los que tenían trabajo lo perdían por haber sido excombatientes. Fuimos escondidos desde el primer momento que llegamos, desde esa llegada hacia Campo de Mayo escondidos, nos largaron, no te reconocían nada, el 2 de abril no había pensiones, no había atención médica, que es peor. Nos han empezado a dar el reconocimiento que realmente tiene el excombatiente. Yo no lo mezclé nunca, ni nunca lo voy a mezclar con los militares. O sea, los excombatientes no somos militares. Nos tocó estar en una guerra y yo seguí hablando, después de 6 años que me costó hablar, para reivindicar a los excombatientes. Yo soy de esos que a veces, si lloro, seguramente iba a estar llorando en la cama tapado. O me emociono. Es raro que me vean llorar, ¿sí? Muchas veces me lo critican, pero si tengo que llorar, yo sé dónde voy a llorar. Pero eso me pasa. Conmovedor, sin dudas, el testimonio de Omar de Felipe, que relata, por cierto, habiendo transcurrido el tiempo, cuáles fueron sus vivencias. Esto de que el fútbol le salvó la vida no ocurrió con tantos, fueron muy pocos los que pudieron luego jugar en primera división. El caso de Felipe es el más notorio, Colombo en Estudiantes de La Plata, Luis Escobedo en Los Andes, en Vélez y tantos otros clubes. Recuerdo a Pantano, el jugador de Talleres de Remedios de Escalada, que jugó en varios clubes del ascenso, y muchos que quedaron en el camino, que tuvieron problemas similares a los que, siendo civiles, por ejemplo, perdían sus trabajos o nadie los quería emplear. En definitiva, una generación particularmente sufrida, diezmada justamente por las bajas, porque aquí, como sabemos, hubo muchísimas vidas que se perdieron y otras tantas en número casi equivalente a los que tiempo después perdieron o se quitaron la vida. Una página muy triste y muy dolorosa para la historia argentina que vale la pena recorrerla a través justamente del testimonio de Omar de Felipe. Empezamos a hacer una casamata sobre el nivel del mar, ¿sí? Eran esos palos de luz, 4 palos, empezamos a poner chapa, le enmascaramos, le pusimos una puerta. Entrábamos casi parados con la cabeza gacha, pero más o menos vivíamos de manera un poco más decente que la anterior. Y eso fue un error porque el hecho de estar demasiado sobre el nivel del mar, una vez que los ingleses iniciaron el ataque final, se ve que le salió en el radar al helicóptero que andaba ahí dando vuelta, como si fuera un objeto, un radar o algo peligroso para ellos. Y tuve la suerte que justo el capitán me llamó esa noche para que vaya con la ametralladora. De los 4 que dormíamos en esa posición, había 2 en descanso, que era Juan Fernández y el cabo primero Torresín.
y nos quedamos con la ametralladora por si el capitán no necesitaba, el negro Leal y yo, que era apuntador y él con las municiones. Y justo esa noche, en pleno bombardeo, me manda a llamar, obviamente que estábamos despiertos, cuando empezaba el bombardeo vos estabas vestido y nos poníamos los borceguís si nos necesitaba. Y vino un soldado a llamarnos, me dice, de Felipe dice el capitán que vaya. Y bueno, me puse los borceguís, pleno bombardeo, y alcanzo a salir, hago 10 o 15 metros, y cae una cohetera, o sea, creo que eran 6 o 7 agujeros de entrada y 1 millón de agujeros de salida de las esquirlas. La onda expansiva ahí me tiró, y miré para atrás para ver si Leal había salido, y bueno, había salido. Y nada, corrimos, estaba a 50, a 100 metros del capitán, y cuando vio me dijo, ¿están vivos? Sí, le digo. Bueno, digo, la verdad que nos salvó la vida. Tremendo el testimonio de Felipe, contando cómo casi milagrosamente salvó su vida. Esto que para todos aquellos que no tuvimos la oportunidad de vivirlo, afortunadamente debemos decir, resulta verdaderamente conmovedor, es increíble. Y qué bueno que alguien pueda contarlo, que haya podido reinsertarse en la sociedad. Sabemos que a muchos excombatientes todavía hoy le cuesta, muchos en su mayoría también lo han logrado. Han quedado sin dudas cicatrices en el cuerpo, en el alma, y por supuesto en una nación que de alguna manera pretende y espera alguna vez recuperar lo que le pertenece. Realmente fue un orgullo muy grande, siempre lo digo, desde cómo me tocó volver, ¿no? Teniendo secuelas, pero no quizás secuelas físicas que la tenés que cargar toda la vida. Para mí fue un orgullo el haber estado, el haber participado de ese conflicto. Y bueno, con el dolor de las cosas que hemos perdido, los compañeros, quizás un poco que las Malvinas no son Argentina, hay un montón de sensaciones que se mezclan, pero no dejo de valorar lo positivo, ¿no? Del compañerismo, de lo que los excombatientes nos hemos brindado, cómo tomamos la causa Malvinas. Por eso tratamos de seguir en esa lucha de que esto no se olvide, ¿sí? Que todo el mundo tenga claro que hubo una guerra y que los excombatientes han estado a la altura de lo que ha pasado. Soy muy consciente de que todavía hay compañeros que están allá, hay chicos que han quedado allá y que han luchado por la causa en la que todos creímos, y creo que es una obligación para cada uno de nosotros tratar de tenerlo presente, que esos muchachos no queden en el olvido, que todo lo que se hizo no fue por nada, ¿sí? Siempre digo que ellos están custodiando las islas todavía y seguramente en algún momento iremos a visitarlos. Objetivamente uno queda sin aliento, ¿no? Es estremecedor escuchar estas palabras, estos testimonios, como hay de tantos otros. Elegimos, por supuesto, el de Omar de Felipe y su ligazón con el fútbol en virtud de los temas que tratamos, pero de acuerdo a la fecha, el tiempo que ha transcurrido, se me ocurre era oportuno hacer este homenaje. Para los que no lo saben, los que no habitan el suelo argentino y de hecho no son nativos de nuestro país, nosotros vivimos una gran fantasía durante la Guerra de Malvinas. Como todos ustedes saben, éramos gobernados por una dictadura que tenía captados todos los medios de comunicación de un modo u otro, directa o indirectamente, porque aún los privados seguían las directrices que, desde el punto de vista de la comunicación, la Junta Militar emitía. Eran todos comunicados que a diario se transmitían en cadena nacional. Tuvimos todos la fantasía durante el tiempo que duró este conflicto bélico de que la guerra se iba ganando, era lo que nos iban contando, y de buenas a primeras, de un día para el otro, rápidamente esto había concluido, y así lo decía el presidente de facto. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo
por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos. No tenemos solo el bronce de las antiguas glorias. Tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. Imaginen ustedes, después de tanto tiempo, de tanto engaño, y un sinfín de cosas que ocurrieron durante el transcurso de la Guerra de Malvinas, que ahora no viene ni al caso comentar. Por supuesto, perseguíamos la ilusión de que finalmente esa guerra se ganara de acuerdo a el clima que se vivía en nuestro país. Con más que venía el Mundial de España de 1982, creíamos tener verdaderamente el equipo que iba a revalidar su condición y llegaba casi con el mismo equipo, más Diego Maradona y Ramón Díaz. Existía un tremendo triunfalismo con la complicidad, insisto, de los medios de comunicación que, bueno, estaban, como marcábamos, tomados y que, en definitiva, contaban un cuento que un día terminó y de la peor manera. Quisimos evocar a los héroes de Malvinas, a los excombatientes, a los que derramaron su sangre por todos nosotros, a los que defendieron el que es nuestro territorio genuinamente y que esperemos algún día podamos, por la vía diplomática, recuperar. Un abrazo al alma para los seres queridos de todos aquellos que fueron participantes de esta guerra, porque esto no empieza y termina justamente en los soldados, que en su mayoría eran, como decíamos, pibes de 18, 19 y 20 años, y que terminaron siendo los que fueron al frente, ¿sí? Porque los que tenían grado militar, cagaditos en las patas, quedaron guardados. Amigas, amigos, un contenido, si se quiere, un tanto diferente, relacionado al fútbol a través de Omar de Felipe y su testimonio, y el conflicto bélico de 1982, en donde por unos días recuperamos las Malvinas. Este ha sido de alguna manera, homenaje a todos ellos, a los que están y a los que ya no están, pero que entregaron su vida por nuestra patria. Nos vamos despidiendo, saludándolos a todos, invitándolos a que se suscriban, que nos acompañen aquí en nuestro canal, dejen un like, un pulgar para arriba, dennos un me gusta, nos ayuda y más gente por ahí conoce nuestro trabajo, sus comentarios, por supuesto, si así lo desean, y la invitación, la convocatoria para la próxima, como siempre, aquí en Fútbol y Boxeo.